Eran las 4:19 de la madrugada cuando la sierra de Uruapan, Michoacán, se quebró con un trueno seco. No fue tormenta. Fueron balas. El eco rebotó entre las montañas y se esparció como una respiración caliente por los cafetales dormidos. Los campesinos, acostumbrados al rugido de los helicópteros lejanos, supieron de inmediato que esta vez era diferente. El sonido era más constante, más ordenado, más letal. La operación tenía nombre, Blindaje Uruapan. Era el punto cero de un despliegue sin precedentes, diseñado para golpear una de las bases más secretas del cártel Jalisco Nueva Generación en plena Sierra Michoacana. Desde el aire, un helicóptero Black Hawk avanzaba con luces apagadas. En tierra, más de 15 unidades de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se movían en formación cerrada. Los cascos vibraban con el sonido de los comunicadores. Fase 2, fuego. Repito, fase 2, fuego. En segundos, la montaña ardió. El estruendo de los fusiles automáticos rebotó entre los árboles. Las ramas estallaban con los impactos, la tierra se levantaba en nubes grises, el aire olía a cloruro de pólvora. Los agresores no eran improvisados. Vestían chalecos negros con las siglas CJNG en blanco, portaban fusiles AK-47, aditamentos de granada y una camioneta con una ametralladora M60 montada en la batea. Disparaban en ráfagas cortas, precisas, como si siguieran un entrenamiento militar. El fuego cruzado se extendió durante minutos que parecían eternos. Un agente de la Guardia Nacional cayó herido, una esquirla le destrozó la pierna mientras cubría a su escuadra. Otro soldado gritó granada antes de que una explosión levantara tierra y hojas como una ola. Pero los comandos no se detuvieron. Se reagruparon con disciplina, avanzando entre humo y lodo, mientras 3 francotiradores tomaban posición sobre un flanco rocoso. El helicóptero Black Hawk descendió un poco más, iluminando el terreno con un haz blanco que transformó la madrugada en un mediodía artificial. Desde su oficina en la Ciudad de México, el titular de seguridad, Omar García Harfuch, observaba las transmisiones en tiempo real. Su voz, transmitida por radio seguro, fue más firme que las ráfagas. El Estado responde con toda su fuerza. Nadie retrocede. En el norte de la sierra, las luces del combate formaban una línea brillante que cortaba la oscuridad. Los reportes eran confusos, 8 hostiles, tal vez 10. Movimiento entre la maleza. Coordinadas confirmadas. Las fuerzas federales avanzaban paso a paso. Era más que un operativo, era una recuperación territorial, un pulso directo entre el Estado mexicano y una de las organizaciones más violentas del país. Pero el verdadero hallazgo, el motivo por el cual esa madrugada se convertiría en historia, aún estaba escondido bajo la niebla. Porque entre los árboles y el humo no solo se libraba una batalla, también se revelaba un secreto que cambiaría la percepción del crimen en Michoacán. Una base clandestina, invisible en los mapas, equipada con armamento militar, droga lista para distribución y tecnología de comunicación táctica. Una fábrica de guerra en medio de los cafetales. Y su descubrimiento, como se sabría después, partiría en dos la historia de la seguridad en el Estado. Quédate, porque lo que ocurrió en esas montañas no fue un enfrentamiento más. Fue el día en que la sierra habló, y el Estado respondió con fuego. La sierra de Toreo el Alto, al norte de Uruapan, se había convertido en un laberinto de sombras. El operativo Blindaje Uruapan estaba en curso y la montaña entera parecía contener la respiración. Desde el aire, el helicóptero Black Hawk avanzaba sin luces, su motor rugía con un zumbido profundo que se confundía con el viento. En tierra, 15 unidades tácticas se desplazaban en formación cerrada. Soldados, agentes de la Guardia Civil y elementos de la Guardia Nacional avanzaban con el pulso acelerado y el dedo en el gatillo. La orden era precisa: asegurar la zona, desmantelar el escondite y cortar la línea de fuego. A las 4:27 de la madrugada, una voz por radio rompió el silencio. Contacto visual. Punto rojo confirmado. Iniciamos fase 2. La respuesta fue inmediata. El eco de los fusiles automáticos reventó la calma. El suelo tembló bajo los pies de los agentes.
Los fogonazos iluminaban los árboles como relámpagos artificiales. Los hombres del CJNG no estaban huyendo, estaban esperando. Disparaban desde posiciones elevadas, con precisión quirúrgica, cubiertos por la oscuridad y el terreno. Llevaban chalecos balísticos con las siglas CJNG, uniformes tácticos de camuflaje verde y botas militares. Algunos portaban granadas de aditamento, otros respondían con ráfagas de rifles Barrett y AK-47 modificados. No era una emboscada improvisada, era una defensa planificada. El fuego cruzado duró más de 20 minutos. El aire olía a pólvora, metal y hojas rotas. Los comandos respondían por flancos, coordinando cada disparo. Avance 1. Cubro 2. Fuego limpio al frente. El código de voz se mezclaba con el sonido ensordecedor de las ametralladoras. Una granada estalló a pocos metros del grupo Dauta, levantando una nube de tierra y metralla. Uno de los agentes cayó herido, pero fue rescatado de inmediato por sus compañeros. El caos era absoluto, pero el entrenamiento prevalecía. A las 4:47, el fuego comenzó a cesar. El terreno, iluminado por las bengalas lanzadas desde el helicóptero, mostraba una escena de guerra. Árboles astillados, casquillos dispersos, mochilas tácticas abiertas, restos de granadas humeantes. Entre la maleza, una camioneta negra con el parabrisas perforado aún echaba humo. En la batea, una M60 seguía caliente. A su alrededor, 8 fusiles de asalto, cargadores extendidos y un cinturón de granadas sin detonar. Cuando las unidades aseguraron el perímetro, encontraron lo impensable. Bajo una lona negra camuflada con hojas frescas, había una estructura oculta, un campamento improvisado, armado con precisión quirúrgica. Dentro, equipo táctico, droga empaquetada y 2 camionetas con los motores aún calientes. La escena hablaba por sí sola. Los agresores habían disparado hasta el último segundo antes de desaparecer en la niebla. Un agente revisó el suelo con su linterna y su voz sonó tensa por radio. Tenemos logos del CJNG en chalecos y mochilas. Repetimos, confirmada la presencia del cártel. 10 chalecos balísticos con las letras CJNG fueron recuperados junto con 2 bolsas termoselladas con una sustancia cristalina, metanfetamina pura. Las autoridades comenzaron a delimitar el sitio. El eco del combate aún resonaba en las laderas. La pregunta era inevitable. ¿Cuánto tiempo llevaba funcionando esa base bajo la mirada de todos y el control de nadie? A las 5:03, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, llegó al lugar. Su camioneta, cubierta de polvo, se detuvo frente a los vehículos asegurados. Llevaba la camisa manchada de lodo, el rostro tenso y la voz firme. Los localizamos. Dispararon primero. Pero salieron heridos. Vamos tras ellos. Su presencia cambió el tono del operativo. Ya no era solo una incursión militar, era una respuesta política y social. Porque lo que habían encontrado no era una simple casa de seguridad, era un búnker criminal a cielo abierto, con armamento de guerra, droga empaquetada y una organización logística digna de un ejército. En medio de la revisión, un soldado levantó algo del suelo. Era una libreta empapada, cubierta de polvo y sangre seca. En el centro de sus páginas, una sola palabra subrayada en rojo, rotación. La montaña había comenzado a hablar. El amanecer llegó sin que nadie lo notara. Entre los árboles, el aire olía a pólvora y humedad. Los primeros rayos del sol apenas se filtraban entre la neblina, dibujando siluetas fantasmales sobre el terreno devastado. Los agentes continuaban revisando los restos del enfrentamiento, cada uno consciente de que el silencio posterior al fuego siempre guarda secretos. Y esa madrugada, el secreto estaba dentro de una libreta empapada, hallada bajo una lona ennegrecida. El cuaderno era de pasta dura, cubierto con cinta gris y manchas de combustible. En la portada, escrita con plumón rojo, solo una palabra, rotación. Las hojas estaban húmedas, algunas ilegibles, otras llenas de nombres, coordenadas y fechas. A simple vista parecía una bitácora de campo, pero al analizar las anotaciones, los investigadores descubrieron un patrón que cambió todo.
cada página representaba un movimiento. Fechas de entrada y salida, vehículos, iniciales y zonas codificadas con letras del alfabeto. En la esquina inferior de varias hojas aparecía una sigla, E7, acompañada de un símbolo en forma de triángulo. Los analistas de la Guardia Nacional concluyeron que no se trataba de una base aislada, sino de un punto de rotación logística dentro de una red más amplia de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El nombre rotación no era casualidad. En el lenguaje interno del cártel, significaba intercambio de personal y armamento entre células activas. Cada 3 semanas, los integrantes de las bases cambiaban de ubicación, evitando ser identificados y manteniendo la actividad criminal en movimiento constante. Esa táctica les permitía operar en silencio durante meses, sin dejar rastros visibles. La base de Toreo el Alto era solo una pieza dentro de un sistema perfectamente sincronizado. En una de las páginas, los peritos encontraron una línea subrayada. Cambio siguiente, Uruapan, Zamora. Prioridad de 7. Confirmar con nube. El nombre nube apareció en al menos 5 registros más. Los expertos en inteligencia lo identificaron como un alias de enlace logístico, encargado de coordinar los traslados de droga, combustible y armamento. Según reportes previos, el contacto operaba desde el corredor que une Los Reyes, Zamora y Tangancícuaro, zonas dominadas por células del CJNG. Cuando Arfuch recibió la transcripción de las primeras páginas, pidió una reunión inmediata con el alcalde Carlos Manso. En la base improvisada de mando, ambos revisaron el material sobre una mesa metálica. Manso, aún con la voz rasposa por el humo del enfrentamiento, resumió lo que todos pensaban. No era un escondite, Omar. Era una estación de paso. Un punto dentro de algo más grande. El titular de seguridad asintió. Ordenó ampliar la búsqueda y cruzar las coordenadas con reportes de vuelos no tripulados y registros satelitales. En menos de una hora, el mapa comenzó a llenarse de puntos rojos. 12 en total. Cada uno, una posible base del cártel en zonas rurales de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. La red formaba una línea perfecta, casi geométrica, conocida entre los agentes como la Columna del Pacífico. El hallazgo cambió el curso del operativo. Ya no se trataba de un enfrentamiento local, sino de una operación de desarticulación regional. Arfuch decidió mantener la información en secreto hasta confirmar los datos con inteligencia militar. Mientras tanto, Carlos Manso coordinaba el retiro de familias cercanas a la zona de conflicto. Prefiero casas vacías que funerales llenos, dijo a los reporteros que intentaban acercarse. En paralelo, los especialistas del Centro Nacional de Inteligencia analizaron las huellas dactilares encontradas en la libreta. 3 coincidieron con registros de antiguos elementos de seguridad municipal desaparecidos meses atrás. Uno de ellos había sido escolta de un funcionario local. Otro, es militar dado de baja. La tercera coincidencia pertenecía a un hombre identificado como Juan Carlos S. alias El Cuervo, operador de una célula de vigilancia del CJNG. Ese dato fue la confirmación final. La base no solo servía para esconder droga o armas, sino para entrenar y rotar a exagentes corrompidos, convertidos ahora en el músculo táctico del crimen organizado. Era una estructura tan sofisticada que imitaba la logística militar, pero con recursos del narcotráfico. Arfuch, con los informes sobre la mesa, pronunció una frase que se haría viral horas después. No es una base del CJNG. Es un cuartel. Y está en nuestro territorio. El parte oficial cambió de clasificación. El operativo pasó de acción de contención a operación alfa, intervención prioritaria. El siguiente objetivo era claro, encontrar a Nube y seguir la ruta completa de la Columna del Pacífico. La montaña ya no guardaba secretos. Pero lo que estaba por revelarse sería aún más perturbador. La información contenida en la libreta se transformó en una hoja de ruta. Los analistas del Centro Nacional de Inteligencia cruzaron los datos con coordenadas satelitales, movimientos vehiculares y reportes de vuelo. El resultado fue un mapa que encendió alarmas en 3 estados. Una cadena de puntos conectaba Uruapan, Los Reyes, Zamora, Ecuandureo, La Piedad,
Degollado, Tepatitlán y Zapotlanejo. Era una columna vertebral criminal que seguía el trazo exacto de la autopista del Pacífico. Los especialistas la bautizaron de inmediato como el corredor del CJNG. El análisis reveló que la base hallada en Toreo el Alto no era un escondite improvisado, sino un centro de mando móvil que servía como eje logístico de esa red. Su función, controlar el paso de droga, combustible y armas entre Michoacán y Jalisco, al tiempo que alojaba a operadores itinerantes. Cada punto funcionaba como estación de descanso, taller mecánico o casa de seguridad, pero en conjunto formaban un sistema con precisión militar. Las comunicaciones interceptadas confirmaron la estructura. Los mensajes codificados hablaban de entregas limpias, paquetes dormidos y rotaciones E7. Cada término correspondía a una fase del proceso: envío, traslado y ocultamiento. La eficiencia era tal que el cártel lograba mover toneladas de droga sin ser detectado, amparado por rutas rurales y vehículos sin registro. En los archivos también se detectó un patrón preocupante: uso de exagentes municipales como guías locales, encargados de avisar sobre operativos. Cuando los primeros reportes llegaron a la Ciudad de México, Omar García Harfuch ordenó establecer una mesa de coordinación federal militar. Participaron elementos de la Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales de Michoacán y Jalisco. La orden fue clara: cerrar el corredor y cortar la red antes de que el cártel replegara a sus hombres. La reacción fue inmediata. En menos de 48 horas, helicópteros artillados sobrevolaban los límites de Tepalcatepec, Zamora y Los Reyes. Las carreteras secundarias se llenaron de retenes y las fuerzas federales comenzaron a intervenir los puntos marcados en la libreta. En uno de ellos, un rancho agrícola con fachada de invernadero, se descubrieron paneles solares, antenas de comunicación satelital y una habitación subterránea con servidores de datos. Era un centro de control electrónico. Desde ahí se monitoreaban radios, cámaras y transmisiones policiales. El crimen organizado había desarrollado su propio sistema de vigilancia. El alcalde Carlos Manso, quien permanecía en la zona de Uruapan, coordinaba con las autoridades locales el cierre de caminos rurales. Su mensaje fue directo. No se trata solo de capturar sicarios. Se trata de recuperar territorio. Esta sierra no pertenece a ningún cártel. Los campesinos comenzaron a colaborar, señalando rutas ocultas y casas sospechosas. Por primera vez en años, el Estado recuperaba información de primera mano gracias a la población. Esa cooperación permitió ubicar un convoy sospechoso que se desplazaba por un camino viejo entre Charapendo y Cutzato. Dentro viajaban 5 hombres armados y un cargamento de bidones metálicos. Al ser interceptados, confesaron que transportaban combustible robado para abastecer los vehículos del cártel en las brechas. Los informes oficiales registraron el hallazgo como incidente menor. Pero en realidad, era una confirmación. El CJNG no solo tenía control de los corredores de droga, también manejaba el mercado de huachicol en esa zona de Michoacán. Su operación era doble: tráfico y financiamiento. Los ingresos del combustible servían para sostener la maquinaria criminal, pagar sobornos y adquirir armamento importado. Los analistas advirtieron que la red estaba tan bien estructurada que parecía un reflejo del Estado. Tenía mandos, jerarquías, rutas, comunicación interna y protocolos de sustitución. Un Estado paralelo dentro del territorio mexicano. Y la libreta hallada en Toreo el Alto era apenas la puerta de entrada a ese sistema. Harfuch lo explicó así en una sesión de evaluación. El corredor no es una carretera de tráfico. Es una línea de poder. Y hoy sabemos dónde empieza. Con esa información, se planeó la segunda fase del operativo: la irrupción simultánea en 3 bases detectadas entre Zamora y Degollado. Sería la primera acción coordinada entre fuerzas federales, estatales y municipales en años. Y sería también el momento en que la red del cártel demostraría su verdadera capacidad de respuesta. Mientras en los despachos se trazaban las rutas de intervención, en la sierra los hombres del CJNG también se preparaban. Los mensajes interceptados mostraban una frase repetida una y otra vez. Ajuste E7. No retrocedan. El Estado avanzaba.
El cártel respondía. Y Michoacán se preparaba para otra noche de fuego. El reloj marcaba las 2 horas del 7 de mayo cuando el silencio fue interrumpido por una sola orden transmitida desde el centro de mando. Autorizado Alfa. Repito, Alfa en curso. Con esa frase, inició la Operación Alfa, una de las acciones coordinadas más grandes registradas en Michoacán en los últimos años. 3 equipos de intervención, 2 terrestres y 1 aéreo, se desplegaron de manera simultánea en los municipios de Zamora, Degollado y Ecuandureo. Cada unidad conocía solo su zona. Solo 3 personas sabían el plan completo. Omar García Harfuch, el general encargado de la región militar, y el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El objetivo era desmantelar la red logística que mantenía viva la columna del Pacífico del CJNG. No se trataba de capturar individuos, sino de romper el sistema, cortar comunicaciones, confiscar armamento, incautar droga y eliminar la capacidad de respuesta inmediata del cártel. El Estado se movía como una sola pieza. El primer equipo avanzó sobre una brecha rural en Zamora, guiado por drones equipados con visión térmica. Desde el aire, las imágenes mostraban una finca rodeada por muros improvisados de concreto y lámina. A simple vista parecía un corral, pero bajo el terreno había un complejo de túneles que conectaba con una bodega oculta. Allí encontraron armamento estadounidense, fusiles de asalto, lanzagranadas y cientos de cargadores etiquetados con números de serie alterados. Los informes confirmaron que parte del arsenal provenía de decomisos falsificados y contrabando a través de la frontera norte. En Degollado, la historia fue diferente. La irrupción comenzó con fuego. Los hombres del CJNG abrieron ráfagas de AK-47 desde una casa de 2 pisos fortificada con planchas de acero. Las fuerzas federales respondieron con precisión quirúrgica. Una granada de fragmentación estalló en la fachada, abriendo un hueco que permitió el ingreso del grupo táctico. Dentro hallaron una imprenta clandestina con maquinaria adaptada para fabricar empaques de cristal y pastillas. Sobre una mesa, los agentes localizaron manuales de manipulación química y un cuaderno con el título, Producción Segura, Lote Mayo. El tercer frente, en Ecuandureo, fue el más tenso. Los agentes se desplazaban entre huertos de aguacate cuando detectaron movimiento en un campamento de madera. El dron de apoyo captó a 3 hombres con chalecos CJNG y radios encriptados. Antes de que pudieran huir, una ráfaga de ametralladora pesada barrió la zona. El fuego cruzado duró más de 15 minutos. 2 agresores cayeron, uno logró escapar hacia el monte. En el sitio, las fuerzas federales aseguraron vehículos blindados artesanales, armamento y computadoras portátiles con mapas digitales. Los archivos contenían coordenadas de rutas rurales, contraseñas y listas de rotación idénticas a las halladas en la libreta de Uruapan. El patrón se repetía, misma estructura, mismos nombres, mismo sistema. Mientras tanto, desde el centro de mando en Morelia, Harfuch monitoreaba cada punto en una pantalla dividida. A su lado, el general responsable de la operación leía los reportes con rostro imperturbable. Cuando el tercer punto fue asegurado, Harfuch dio la orden que selló la noche. Todos los nodos E7 neutralizados. Prioridad 2, extracción de evidencia y cierre de comunicaciones. Los equipos comenzaron a cargar el material decomisado. Más de 4 toneladas de metanfetamina, armamento de alto calibre, computadoras, documentación interna del CJNG y equipo de transmisión satelital. Cada objeto fue registrado, fotografiado y sellado. En la pared de una de las bodegas, un mensaje escrito con aerosol rojo resumía el espíritu del enemigo. E7 no muere, se mueve. Esa frase sería analizada después como el símbolo de un cártel que se sabía golpeado, pero no derrotado. Los expertos en inteligencia concluyeron que el CJNG había diseñado su red como un organismo vivo, cada célula podía moverse y adaptarse, incluso cuando otra era destruida. Por eso, la Operación Alfa no solo buscaba detener personas, sino romper el sistema nervioso de esa estructura. A las 4:53, con los 3 puntos asegurados, los helicópteros comenzaron la extracción. Las luces blancas cruzaban la madrugada como cuchillas.
El sonido de las hélices se mezclaba con el eco de las detonaciones lejanas. En tierra, Carlos Manso, que se había trasladado a Zamora para coordinar el retiro de la población civil, observaba el despliegue con el rostro cubierto de polvo. A su alrededor, los vecinos comenzaban a salir de sus casas, aún incrédulos de lo que ocurría. Esa madrugada, por primera vez en años, el Estado mexicano dominaba el terreno. Y en la pantalla de operaciones, Harfuch levantó la vista y pronunció una frase breve que los agentes recordaron después. Esto es solo el inicio. No bajen la guardia. El amanecer del 8 de mayo no trajo silencio, sino un murmullo extraño que se extendía por toda la región. Los pobladores de Uruapan, Zamora y Degollado salieron a las calles con una mezcla de asombro y alivio. Durante años, la sierra había sido territorio de miedo, un mapa de sombras donde nadie preguntaba y todos fingían no ver. Pero esa mañana, por primera vez, los uniformes del Estado ocupaban los caminos que antes pertenecían al CJNG. Los convoys militares patrullaban las brechas, los helicópteros sobrevolaban los pueblos y los soldados saludaban a los niños que observaban desde las puertas. El operativo blindaje Uruapan había pasado de ser un despliegue táctico a convertirse en un símbolo. Los titulares de la prensa lo definieron como la noche en que la montaña devolvió la voz. Los agentes, exhaustos, hablaban poco, pero todos compartían la misma certeza: algo había cambiado. En los días siguientes, los laboratorios de la Fiscalía General de la República procesaron toneladas de evidencia. Los discos duros incautados revelaron la estructura interna del corredor del CJNG. Códigos de comunicación, registros de pagos, transferencias y un directorio con nombres en clave. Entre ellos, reaparecía uno que Harfuch ya había escuchado en informes previos: Nube. El enlace logístico seguía prófugo, pero su red había quedado fracturada. El impacto del golpe se sintió en todo el Bajío. Las comunicaciones del cártel se volvieron erráticas, los movimientos de transporte se redujeron y varias células comenzaron a fragmentarse. En las semanas posteriores, las autoridades confirmaron que al menos 3 líderes regionales del CJNG habían huido hacia Jalisco, abandonando casas, vehículos y armamento. La presión del Estado había surtido efecto. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch ofreció una conferencia en la que resumió el operativo con una frase que se repetiría en noticieros y redes sociales. Recuperar el territorio no es un acto de fuerza, es un acto de justicia. Y Michoacán lo sabe. El alcalde Carlos Manso, de pie junto a él, agregó: por años la sierra fue un eco de miedo. Hoy vuelve a ser un eco de vida. Las imágenes de la rueda de prensa mostraban rostros cansados, uniformes llenos de polvo, pero también una sensación de avance. Los medios internacionales destacaron la coordinación entre autoridades locales y federales, calificándola como un modelo de reacción efectiva ante el crimen organizado. Sin embargo, dentro de los informes de inteligencia, la advertencia era clara. El cártel no había sido destruido, solo herido. En las noches posteriores, los habitantes de las comunidades cercanas escucharon disparos lejanos, fuego esporádico en las laderas, mensajes escritos en paredes. L7 sigue. El miedo no desaparecía, solo cambiaba de forma. Pero esta vez, el Estado no se replegó. Los retenes se mantuvieron activos, los sobrevuelos continuaron y las autoridades locales reforzaron la presencia comunitaria. Era una batalla prolongada, pero ya no era invisible. El eco del operativo resonó también en las ciudades. En los noticiarios nacionales, las imágenes del enfrentamiento circularon una y otra vez. Los helicópteros descendiendo sobre la sierra, los agentes avanzando entre humo y lodo, las armas decomisadas alineadas sobre el suelo. Para muchos mexicanos, fue la primera vez que una noticia desde Michoacán no hablaba solo de violencia, sino de resistencia. De un intento por romper el ciclo del silencio. Semanas después, los soldados que participaron en el operativo regresaron a sus cuarteles. Algunos llevaban en el uniforme marcas de metralla, otros cargaban recuerdos más pesados que las heridas. El sonido del helicóptero alejándose fue, para la gente del lugar, una promesa. No de paz inmediata, sino de presencia.
Porque en las montañas donde durante años solo se oía el rugido de los fusiles, ahora se escuchaba algo distinto. El rumor de un estado que, por fin, había decidido quedarse. Si quieres seguir al tanto de las operaciones más importantes del país, suscríbete y activa la campana. Aquí seguiremos contando las historias que otros prefieren callar. Porque mientras haya verdad y memoria, ninguna sierra volverá a estar en silencio.